3. Los Vidal, Argentina, 1968. La señora Vidal lucía pálida al pasar por la puerta de salida del aeropuerto. Se apoyó en su esposo, Gerardo, para obtener apoyo. Gerardo llevó a su esposa a la sala de llegadas. Rodeada de su familia, la señora Vidal se desplomó. Fue llevada al hospital para observación. El diagnóstico: agotamiento nervioso. La pregunta en la mente de todos era: ¿qué diablos pasó? Gerardo no sabía cómo explicar. Dijo que él y su esposa todavía llevaban la misma ropa de la cena que habían estado usando 2 días antes, cuando ambos desaparecieron en el aire espeso. Gerardo explicó más tarde, lo mejor que pudo, la secuencia de eventos que los llevó al lado de la cama de su esposa en el hospital. La policía también estaba interesada, al igual que el periódico local, La Razón. El doctor Gerardo Vidal era un abogado prominente y respetado en su ciudad natal de Maipú, en la provincia de Buenos Aires de Argentina. Por lo que la historia no fue tomada como los caprichos de un buscador de atención y fama. Todo comenzó, dijo el doctor Vidal, cuando él y su esposa asistieron a una reunión familiar el domingo 2 de junio, 1968 en Chascomús, a unas 80 millas de su casa. Después de la cena y el baile que se prolongó hasta bien entrada la noche, los Vidal decidieron conducir 2 horas de regreso a casa en lugar de pasar la noche. Sus primos, que también vivían en Maipú, decidieron ir con ellos. Entonces, las 2 parejas tomaron 2 autos y se dirigieron por la Ruta Nacional 2 en la provincia de Buenos Aires. Poco después de la medianoche del 3 de junio, 1968, los Valls conducían detrás de sus parientes lo suficientemente lejos para no seguirlos de cerca, pero lo suficientemente cerca para que pudieran ver las luces traseras del auto y la creciente niebla. Pero cuando los parientes llegaron a Maipú, los Vidal no los seguían. Esperaron media hora, pero aún no había señales de ellos. Así que la pareja preocupada volvió a su coche y condujo de nuevo por la Ruta 2 en busca de los Vidal. Los familiares que buscaban finalmente regresaron al lugar de la cena, pero cuando se les dijo que los Vidal nunca habían regresado, los buscadores condujeron todo el camino de vuelta otra vez, buscando en calles y barrancos pistas sobre el paradero de un accidente, un coche volcado o cualquier cosa. Pero los Vidal no estaban en ninguna parte. Se llamó a la policía, se realizaron búsquedas oficiales y aún así no se vio rastro de la pareja desaparecida. 2 días después, el señor Rapopini, organizador de la cena de reunión, recibió una llamada de larga distancia. Era el consulado argentino en la Ciudad de México y, para su sorpresa, era Gerardo Vidal. Él y su esposa de alguna manera se encontraron a 4.000 millas de su destino previsto. El doctor Vidal relató que él y su esposa recordaban que la última vez era de noche. Al regresar a casa de la fiesta, se toparon con una densa niebla en la Ruta 2. Después todo se oscureció. Despertaron bajo un sol brillante, en su auto estacionado en una calle desconocida. Ambos sufrían de fuertes dolores de cabeza y se sentían desorientados, como si despertaran de un sueño profundo. El doctor Vidal salió y preguntó para que le pasaran por donde estaban. Se sorprendió al descubrir que estaban a 1 hora de la Ciudad de México. El doctor Vidal se volvió para ver que su Peugeot 403 ahora tenía marcas de quemaduras donde la pintura había sido quemada. También llevaban la misma ropa y no tenían memoria de cómo llegaron allí. Durante el transcurso de ese día, la pareja se dirigió al consulado argentino. Un oficial allí confirmó sus identidades y les permitió llamar a casa. El coche ya era chatarra, así que los Vidals lo dejaron en México. Abordaron un avión de regreso a Argentina, donde su familia ahora esperaba su llegada. La policía argentina tomó el asunto muy en serio, pensando quizás que la pareja había sido secuestrada de alguna manera, pero no explicarían cómo podrían conducir su coche 4.000 millas en 2 días sin recibos de gasolina, comida o alojamiento. Y aun si el doctor Vidal condujera a 70 millas por hora, habría tomado 57 horas sin parar para llegar a la Ciudad de México. ¿Cómo lo hicieron en alrededor de 48 horas? El reportero del periódico La Razón también tenía dudas.
Así que hizo un poco de investigación. Lo que encontró le sorprendió. Pudo confirmar la condición médica de la señora Vidal: agotamiento extremo y deshidratación. Entrevistó al oficial del caso del consulado que ayudó a los Vidals. Revisó los registros telefónicos y confirmó que el consulado llamó al señor Rapini, el anfitrión de la fiesta. Pudo confirmar que su vuelo de regreso desde la Ciudad de México fue directo y de un solo sentido, y que la pareja sí abordó el avión a México y se bajó en Argentina. Hay ciertos detalles, escribió el reportero, que no dejaron de preocupar incluso a los más incrédulos. La señora Vidal dejó el hospital unos días después de su diagnóstico de agotamiento. Pero nunca se sintió igual después, según sus amigos. Un año después de los eventos de su aparente teletransportación, a través de 4.000 millas, la señora Vidal fue diagnosticada con leucemia. Falleció en 1969 y su esposo se retiró de la vida pública, dejando el misterio de la pareja teletransportada sin una respuesta real. Pero los Vidal no fueron los primeros en encontrarse de repente en México, después de un viaje que no recuerdan. Ni por mucho. Número 2. Gil Pérez, México, 1593. Hoy, la icónica Gran Plaza, o Plaza de Zócalo, en la Ciudad de México, es una vasta área abierta cubierta de concreto y asfalto. Pero en 1593, cuando se llamaba Plaza Mayor, había franjas de árboles sobre césped verde y exuberante. Los niños jugaban en la plaza, que se convirtió en un parque para los locales. Se decía que fue uno de estos niños quien vio a Gil Pérez primero. Mientras el niño jugaba frente al palacio, notó a un soldado extraño marchando. Una de estas cosas no es como las demás. Probablemente pensaron que el hombre estaba en sus primeros 40, vestido de manera extraña, llevando un atuendo militar, que lo hacía destacar como un pulgar dolorido mientras marchaba al paso con los otros guardias del palacio. El uniforme de este hombre era del color equivocado. Su sombrero era diferente a todos los demás, incluso su arma era extraña, la espada en lugar de los mosquetes de pedernal que llevaban los centinelas de la puerta. El niño señaló al hombre al guardia que patrullaba. El guardia llamó a su capitán, quien fue el primero en acercarse al hombre extraño. ¿Cómo te llamas?, preguntó el capitán. Soy Gil Pérez, dijo el hombre. Al capitán no le importó indagar más. Estaba claro que este hombre era español, y el capitán, un veterano de muchas guerras extranjeras, sabía que el uniforme de Gil Pérez era del ejército español. Este uniforme en particular estaba reservado para aquellos guardias del Palacio de Manila en las Filipinas, bajo control español. Luego, el capitán preguntó cómo sucedió que Pérez estuviera a 9.000 millas de distancia de su puesto. Pérez dijo que no podía explicar eso. Pérez continuó explicando que lo último que recordaba era hacer un doble turno en Manila. La situación era caótica, especialmente tras un golpe para destituir al gobernador español. Al comenzar su guardia nocturna, Pérez se encontró con su capitán, quien estaba a punto de abordar un galeón rumbo a la Ciudad de México para informar a sus comandantes que el gobernador había sido asesinado de hecho. Abrumado, Pérez se apoyó en la pared y cerró los ojos. Luego, cuando abrió los ojos, se encontró, de alguna manera, en la Ciudad de México. Se despertó bajo un árbol en la plaza, según dijo. Sin más opciones, marchó junto a los demás guardias del palacio. Desconcertado y más que un poco confundido, el capitán obedientemente despojó a Pérez de sus armas y lo llevó aparte para reunirse con el virrey Luis de Velasco. Fue al virrey a quien Pérez contó el resto de su historia. De regreso en Manila, mencionó que el gobernador español de Filipinas fue asesinado en un golpe de estado. La noticia aún no había llegado a México de la tragedia si la noticia perturbaba al virrey. Tenía la corazonada de que Pérez era el soldado de carrera franco y que estaba diciendo la verdad. Pero si de alguna manera Gil Pérez ha volado 9.000 millas aparentemente de la noche a la mañana, debe ser obra del diablo. En ese entonces, los españoles tenían maneras de enfrentar la obra del diablo. Tenían la Inquisición. Mientras los guardias llevaban a Gil Pérez a un calabozo en Santo Domingo,
él insistía en que no estaba poseído ni era malvado. Y si su largo viaje fue en las alas del diablo, él no tenía ninguna relación con él. Pérez respondió a todas las preguntas que le hicieron con sinceridad y deferencia a la voluntad de Dios. Los inquisidores llegaron a creer que podría ser un hombre veraz y temeroso de Dios. Sin embargo, dijeron que no podrían, dejarlo en libertad mientras no supieran con seguridad. Pasaron 8 semanas. Pérez se volvió un prisionero moderado, orando a diario con los guardias. Fue amable y alegre, pese a su sufrimiento. Luego el virrey de Velasco ordenó que trajeran a Pérez al palacio. Parece que un galeón español había llegado a Acapulco desde Filipinas con noticias. El gobernador había sido asesinado justo la noche que Gil Pérez dijo que lo había hecho. No solo eso, sino que el capitán que llegó a México con noticias era el capitán de Pérez en Manila. Reconoció a Pérez y confirmó que había sido parte del regimiento de la Guardia del Palacio. El capitán informó que la última vez que vio a Pérez fue justo antes de abordar el galeón rumbo a México. ¿Cómo logró Pérez llegar a México antes que él? La confirmación del capitán impactó a los ancianos de la Inquisición, quienes acordaron que esto era obra del diablo. Pero en lugar de ejecutar a Pérez, el Santo Oficio acordó enviarlo de regreso a Manila en el barco de retorno. Mientras Pérez estaba encadenado a un burro, él junto con un puñado de soldados se embarcaron hacia el puerto en Acapulco, pero Pérez nunca llegó allí. Mientras los soldados montaban un campamento para refugiarse de una feroz tormenta, colocaron a Pérez en una tienda, pero cuando la tormenta pasó, comprobaron que él había desaparecido. Quizás, Gil Pérez escapó sabiendo la fe que le esperaba por deserción de vuelta en Manila. O quizás simplemente se transportó a otro lugar. Que el diablo sea condenado. 1. Los hermanos Panzini, Italia, 1905. Era una casa maldita, pensó Mario Panzini, cuando su familia comenzó a informar de sucesos extraños en la residencia en Ruvo, Italia. Estaba embrujada, pensó. Pero además, pensó que podría estar poseída. Poco después de mudarse, la esposa y los 2 hijos pequeños del hombre notaron que los objetos caían inexplicablemente de las paredes. El hijo de 7 años de Mario, Alfredo, comenzó a tener ataques catalíticos. El cuerpo del niño se pondría rígido y perdería la conciencia por breves periodos. Cuando despertaba, Alfredo a veces hablaba en francés, un idioma que no conocía ni había aprendido. Comenzaron a pensar que esto podría ser visto en juego. Los muy católicos Panasinis llamaron a los ancianos de la Santa Iglesia para realizar un exorcismo en la casa y el niño. Y pareció funcionar por un tiempo. 3 años para ser exactos. En 1904, cuando Alfredo tenía 9 años y su hermano menor Paolo 8, hubo un nuevo giro en los acontecimientos. De alguna manera, Alfredo empezó a desaparecer de las habitaciones cuando nadie lo estaba mirando, solo para aparecer segundos después en otra habitación al otro lado de la casa. Quizás no sea tan extraño, pero las distancias a las que parecía teletransportarse aumentaron. Una vez, mientras viajaba en carruaje, su padre se volvió para ver que su hijo no estaba sentado con él en la cabina. Confundido y desconcertado, Mario saltó cuando llegó a su destino, listo para buscar al niño, solo para encontrar a Alfredo esperándolo una vez que llegó. En otra instancia, el niño desapareció de la cocina mientras su madre estaba de espaldas. Un vecino la llamó momentos después para decir que el niño estaba de alguna manera en su casa en la cercana Puglia. Una mañana de enero, a las 9, la madre de Alfredo le dio los buenos días. Media hora después, a las 9:30, recibió una llamada pidiéndole que lo recogiera. Él estaba en el convento capuchino en Malfatti, a 30 millas de distancia. Mario se preguntó cómo un niño de 9 años podría recorrer 30 millas en 30 minutos. De nuevo, como dijo el ingenio, el padre fue de la mano al obispo de Bitono. El obispo viajó de regreso a Rubio con Murio para conocer a la familia, pero mientras estaban allí ocurrió algo asombroso.
no solo desapareció Alfredo, sino también su hermano Paolo. Los chicos fueron encontrados a salvo después en un estado de profunda eidosis en la casa de un pariente en Trani, una ciudad costera a 15 millas de distancia. Desconcertado por este giro inesperado, el obispo descubrió que el caso de los hermanos teletransportados superaba por mucho su conocimiento religioso. Informó la historia al Vaticano y finalmente llegó hasta el Papa Pío X, quien asignó a su médico personal, el Dr. Joseph Leponi, para investigar el asunto. El doctor, acompañado por el obispo Bernardi Pasquale y un juez local, comenzó a entrevistar a las personas a las que los hermanos habían aparecido. Ninguno de los testigos tenía idea de cómo los chicos llegaron a donde lo hicieron a la velocidad con la que lo hicieron. Por su parte, el obispo Pasquale sospechaba que todo era alguna broma juvenil. Los automóviles eran raros en el área en 1904, pero había unos pocos. Quizás pidieron un aventón. Los trenes habrían tardado mucho más en esperar una tabla de lo que habría sido conveniente, pero podría ser posible, solo tal vez. O tal vez los chicos robaron el caballo de un vecino y galoparon hacia sus destinos. Había, pensó el obispo, una serie de explicaciones que podrían ser posibles. Sin embargo, el doctor fue rápido en señalar que, basándose en sus extensas entrevistas por la ciudad, no había absolutamente nadie que viera a los chicos corriendo por una carretera, pidiendo un aventón o subiéndose a un tren. El obispo permaneció escéptico hasta que algo sucedió para cambiar su visión de todo el sórdido asunto. Harto de lo ridículo de todo, el obispo encerró a ambos chicos en una habitación sin ventanas, mientras él y el doctor Leponi se sentaban con Mario y su esposa para decirles lo que sospechaban. El obispo explicó que esto no era obra de un demonio o del diablo. Era simplemente la naturaleza traviesa de los chicos, siendo chicos quienes estaban engañando a sus padres, y más gravemente, a la Iglesia Católica. Después de la conversación, el obispo desbloqueó la puerta de la habitación, listo para reprender a los niños por su malvado juego. Pero los chicos se habían ido. Habían forzado la cerradura y se habían escapado una vez más. Sin embargo, pronto quedó claro que los chicos no se habían escapado. Para nada. Alrededor de una hora después, un pescador que estaba recogiendo redes en la costa del puerto de Oleta se volvió en su pequeña embarcación y casi se ahogó al ver a dos jóvenes sentados en la proa del barco. En ese momento estaba anclado a 3 millas de la costa. En 1907, el Dr. Leponi escribió un libro de gran venta sobre su investigación de los hermanos Pacini. Y dado sus credenciales como el propio médico del Papa, muchos tomaron la historia como evangelio. Pero Alfredo y Paolo nunca se teletransportaron de nuevo después de eso, escribió el doctor. Al investigar el caso por sí mismos, los científicos italianos denominaron al fenómeno automatismo ambulatorio. La condición de moverse uno mismo de un lugar a otro sin retener memoria de ello. O tal vez los chicos se movieron con la ayuda de ese demonio exorcizado de hace 3 años. Y no eran los chicos los que hacían estas bromas, sino un poltergeist juguetón. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que lo hayas encontrado interesante. Si te pareció interesante, suscríbete. Tendremos un nuevo video sobre lo paranormal cada semana. Si acabas de descubrir este canal, revisa nuestro otro canal, Criminally Listed. Tenemos más de 325 videos con historias de crímenes extraños pero verdaderos. Encuéntralo en youtube.com, Criminally Listed. También tenemos un podcast sobre casos fríos resueltos llamado Criminally Listed Presents, Into the Killing. Encuéntralo en Stitcher, Spotify, Amazon Music y donde encuentres excelentes podcasts. Gracias por ver. Gracias.